Bien, jóvenes, ¿cómo están? Para mí es un gusto y placer dirigirme a ustedes. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y sobre todo con mucha salud. Como corresponde, acá está el material audiovisual sobre el desarrollo de la guía 6 de la fase 1 de lenguaje y literatura para el séptimo grado sección B. De igual forma, siempre le voy a adjuntar un material adicional donde están las mismas actividades, solo que están un poco más detallada el desarrollo de las mismas, para que usted tenga una mejor orientación al momento de desarrollar su actividad. Bien, como mencioné anteriormente, siempre en la unidad 2, la narrativa, el cuento de terror, y les voy a solicitar en este caso que siempre me pongan la fase y la semana que estamos a desarrollar, ¿verdad? Por cuestión de control, para hacer más fácil al momento de revisar sus desarrollos. Bien, en este caso tenemos en la actividad 1, acá le voy a resaltar la indicación. Actividad 1. Lee el siguiente fragmento del cuento Junto a un muerto de Guy de Maupassant. Y acá tenemos el cuento Junto a un muerto. De igual forma recomiendo, como lo he hecho anteriormente, leer el cuento como mínimo 2 veces. La primera vez es para asimilación y la segunda vez es para mayor comprensión. Leemos el cuento, me desplazo por la guía, lee usted el cuento mínimo 2 veces, si puede más, excelente, y termina la lectura del dicho cuento hasta esta sección de acá. Guy de Maupassant. Bien, ¿qué nos pide? Explica qué características del cuento de terror están presentes en el texto Junto a un muerto, es decir, el cuento que usted acaba de leer. Bien, le voy a mostrar el material adicional donde detallo lo que usted va a hacer. Unidad 2, cuento de terror, lo que le había pedido, ¿verdad? Siempre colóqueme ahí la fase y la semana que corresponde para mayor control. Acá está la indicación de la actividad del cuento Junto a un muerto. Bien, ¿se recuerda lo que leímos en la guía? Explica qué características del cuento de terror están presentes en el texto Junto a un muerto. Recordemos las características. ¿Cuáles son? Bueno, plantea un misterio, presenta un ambiente lúgubre, los personajes tienden a ser repulsivos y el narrador es protagonista. Estas son las características que en la semana anterior explicamos y desarrollamos. Entonces usted lo que va a hacer es identificar si cumple esta característica en el cuento que usted leyó con anterioridad, ¿verdad? Usted escribe, plantea un misterio, sí, por esto, esto y esto. Presenta un ambiente lúgubre, sí, por esto, esto y esto. Y eso obviamente, como ya sabe, como es de todo conocimiento, que tiene que desarrollarlo en su cuaderno. Eso sería la actividad 1. Volvemos a la guía. Para la actividad 2, lo voy a marcar acá. Resalto y leemos. Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los elementos de la narración. Y ahí usted lee lo que es la trama, lo que son los personajes, lo que es el tiempo, lo que es el espacio y lo que es la acción. Entendiendo eso, cada una de esas definiciones, desarrollamos lo siguiente. Identifica los elementos de la narración que están presentes en el cuento. Volvemos al material adicional. Lee la siguiente información sobre los elementos de la narración y tiene que leer
como ya indiqué, que es el trama, los personajes, el tiempo, espacio y acción. Cuando usted tiene que identificar, se refiere a lo que acabo de leer. ¿Cuál es la trama del cuento? ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿En qué tiempo se desarrolla el cuento? ¿En qué espacio? Y la acción. Todo eso está detallado en el cuento. Por eso sugiero leerlo 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Que es lo más recomendado, pero igual con 2 veces pienso que ya usted ya tiene la idea más clara. Bien, eso es con respecto a la actividad 2. Volvemos nuevamente a la guía para la actividad 3. En la actividad 3, lo resalto y se lee de la siguiente manera. Lee la siguiente información sobre los tipos de narradores más comunes que aparecen en la narrativa. Luego realiza el ejercicio que se te solicita. Y tenemos 3 tipos de narrador. El narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente. De igual forma, léalo 2, 3 veces o las veces que sea necesario para que usted tenga bien clara la definición y la diferencia entre los 3 tipos de narradores. Entendido eso, realizamos lo siguiente. Explica qué tipo de narrador, lo voy a remarcar. Explica qué tipo de narrador está presente en el cuento junto a un muerto. Y extrae un ejemplo textual. ¿De qué? Del cuento que leyó anteriormente. De igual forma, el material, vamos. Acá está la indicación que ya se las leí, se las remarco. Y acá está lo que nos solicita. Explica qué tipo de narrador está presente en el cuento junto a un muerto. Si es narrador protagonista, si es narrador testigo o si es un narrador omnisciente. Extrae un ejemplo textual. ¿De dónde? Del mismo cuento que usted leyó en la actividad 1. ¿Sí? De igual forma lo tiene que escribir en su cuaderno, ¿verdad? Tiene que explicar cuál es y además copiar el ejemplo textual del cuento. Y nos vamos a la sección última de la guía, la actividad número 4, y leemos la indicación. La resalto acá. Actividad 4, escribe un cuento de terror cumpliendo con las características de este tipo de cuento. Y acá nos da los pasos que tiene que seguir para poder escribir ese cuento. Nos pide, y remarco acá, una planificación, y ahí están los elementos que conlleva la planificación. Una textualización, y ahí están los elementos, y acá hay una revisión, un cuadro de revisión, ¿sí? Y lo vamos a detallar acá. Vamos a resaltar. En la revisión, este cuadro sí lo tiene que copiar en su cuaderno. Y ahí están 4 criterios que debe cumplir su cuento que usted escribe en su cuaderno. Y marca donde corresponde. Por ejemplo, el cuento cumple con las características de los relatos de terror, ya les expliqué. Entonces, si están bien presentes en el cuento que usted escribió en su cuaderno, usted marca la casilla de la columna así con una X. Y si no, pues en la siguiente casilla del no. Y así están los otros 3 criterios. ¿Sí? Y cuando usted termine esto, lo vamos a remarcar.
Al terminar la revisión, si es necesario, reescribe tu cuento de terror para que cumplas con todos los criterios anteriores y obtengas la versión final. Es decir, si usted en algún de esos 4 criterios que están en la guía, usted marca alguno en la columna no, significa que usted tiene que modificar el cuento para poder cumplir ese criterio y así poder marcar que cumple su cuento con los 4 criterios que están descritos en la guía. Por eso dice para una versión final, reescribe el cuento para una versión final. Y para saber si está bien el cuento, nos presenta acá la publicación. Dice que lo primero lo puede compartir con tu docente, pero eso usted sabe que siempre va a ser así porque el día de revisión obviamente ahí voy a leer el cuento para ver su creatividad para empezar, ¿verdad? Y todos los criterios que usted tuvo que tomar en cuenta a la hora de escribir ese cuento. También lo puede compartir con sus compañeros, compañeras y lo mejor, ¿verdad? Lo mejor sería que usted se lo pueda leer a un familiar en su casa o a un responsable en su casa, ¿verdad? Importante es poderlo compartir con un adulto y obviamente me lo va a compartir a mí el día de la revisión. Bien, eso está acá también en el material, volvemos, aquí está, escribe un cuento de terror cumpliendo con las características de ese tipo de cuento, ¿verdad? Y ahí tiene que usted tomar en cuenta la planificación, textualización, revisión y publicación. Bien, esto sería todo para esta semana. De igual forma, como lo he dicho anteriormente, voy a estar enviando este material siempre en los 2 formatos, en formato PDF y en formato de imagen, para que no vaya a tener problemas a la hora de abrir cualquiera de los 2 tipos de archivos. Bien, jóvenes, eso es todo. Como dije al inicio, pues ha sido un placer poderme dirigir a ustedes por este medio. Y nada más recalcarles que esta información siempre se va a compartir en el grupo de Messenger. Así que invito a que a los que todavía no están agregados por cualquier motivo, pues lo hagan siguiendo el procedimiento que se les dio a conocer el día de la reunión con sus papás o con sus encargados. Y de igual forma esta información está publicada o va a estar publicada en YouTube, en el canal de YouTube, con el nombre de su servidor, para que lo pueda buscar. Siempre suscribirse y activar la campanita de notificación para que siempre le aparezca la notificación en su celular que ya está publicado el video. Siempre va a ser la publicación los días lunes, siempre que se pueda, ¿verdad? Hacer la aclaración. Siempre que Diosito nos dé salud, pues va a estar publicado el video a partir de las 8 de la mañana. Siempre voy a compartir el enlace en el grupo de Messenger, o si no, usted siempre lo busca de forma directa en el canal de YouTube. Siempre se va a estrenar a las 8 de la mañana y a partir de esa hora pues está habilitado para que usted pueda verlo las veces que usted considere o que sea necesario, que lo pueda adelantar, retroceder, repetir cierta parte por cualquier cuestión que no quedó clara. Bien, nuevamente repito, ha sido un gusto, cuídese mucho, aplique todos los protocolos de bioseguridad, aproveche su tiempo, lo invito a mantener ese ánimo que es una característica en los jóvenes, ¿verdad? Y pues a echarle ganas. Pasen todos una bendecida semana y nos vemos en una próxima edición de material de lenguaje y literatura. Cuídense, bye bye.